Bueno, muy bien. Este video consiste básicamente en un pedido especial que me han hecho 3 o 4 personas, pero puntualmente Elizabeth de Changó, creo que se llama, me pedía que amplíe el concepto porque su hijo adolescente tiene que presentar un trabajo sobre el sincretismo religioso abordados desde la óptica cultural, y esto es muy importante. Y dice que, bueno, utiliza como material de estudio los videos de un banda argentina, así que me pareció algo maravilloso. Por otro lado, también otra persona, un joven, creo que se llama Pablo o Juan Pablo, Pablo sé que era, eh, que me pedía alguna literatura de carácter académica, seria, científica, confiable, para poder estudiar algunas cuestiones y las diferencias entre un siglo a otro, es decir, desde el siglo XVI, desde el siglo XV verdaderamente, digo, antes de la colonización en Brasil en manos de los portugueses. Recordemos que su llegada es en el año 1500. Y así por delante hasta llegar al siglo XX y el origen de la Umbanda y todas estas cuestiones. Y para saber la diferencia y los diferentes procesos de la esclavitud. Y bueno, hay varios autores que se deben abordar, pero hay autores básicos que nos dan un repaso histórico, social, cultural y también político, en donde para simplificar esto que que les quiero enseñar, es como si se viera de arriba toda la nación brasileña y se analizan los procesos desde una visión bastante objetiva, teniendo en cuenta muchos factores. Es decir que si vamos a lo literario, la voz narradora, si bien estamos abordando algo de carácter científico, y las ciencias humanas, en este caso la antropología, la historia, la sociología y todo eso son exactas, digo, a diferencia de la literatura. Pero digo, tomando algo de la literatura que vendría a ser la voz narradora, es bastante objetiva, ¿no? Digo, no está hecha toda la investigación desde el lado de los blancos y queriendo transmitir algún tipo de posición ideológica, ¿sí? Entonces es muy confiable este tipo de literatura. Boris Fausto, la era del imperio, por un lado tenemos que son libros de carácter bastante sinosos de leer, bastante densos, pero que son muy exactos y muy ricos, como están redactados, bastante completos. Y después tenés otro que es mucho más grande, que es el que tengo en mi mano yo, que se llama La presencia africana en Sudamérica, ¿sí? Son libros de material académico. Esto es del Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, una edición, creo que es la tercera edición esta, y la coordinadora es Luz María Martínez Montiel, es una antropóloga muy conocida, y repasa toda la esclavitud negra desde sus comienzos en Sudamérica y Centroamérica, ¿sí? Toma como base los países en donde hay más presencia de la negritud, de los esclavos africanos y de los afrodescendientes también. Uruguay, Brasil, Argentina, Paraguay, de la parte de Sudamérica. Y después de Centroamérica ya comienza, o mejor dicho, ya para el lado ecuatorial, comienza por Colombia, Venezuela, Cuba, por supuesto, Haití y así sucesivamente. Cada uno de esos capítulos y cada país es analizado por el antropólogo o doctor en historia o investigador más reconocido y más serio de cada nación. Es decir, en lo que tiene que ver con el capítulo de Brasil, que es el capítulo 5, que se llama y tiene por título El negro en Brasil, de la esclavitud a la marginación cultural y social, lo hace el historiador Clovis Moura, ¿sí? Que es muy conocido en el ambiente académico. Eso, por un lado, como sugerencia bibliográfica, como para que empiece. Después podemos ahondar ya, una vez que conocemos los procesos políticos, culturales, históricos, entonces ya nos vamos metiendo y vamos tocando las puertas de aquello que queremos interiorizarnos, es decir, de la parte religiosa expuesta, es decir, Guerrino. Guerrino es un gran historiador, pero también era sacerdote católico.
Entonces ahí tenemos una mirada social opuesta. Y después tenemos ciertos investigadores, como por ejemplo Roberto Monta, Tania Pimienta, de la Universidad Nacional de Rosario, creo que es, o de Santa Fe, capital de la provincia de Santa Fe. Después tenemos a Pimentel, y así por delante tenemos un montón de investigadores que abordan diferentes miradas. Y la idea es que el hijo de religión o el que está leyendo vaya armando en su cabeza los sucesos, conociendo los pros, los contras, lo interno, lo externo, y así sucesivamente. Estas dos literaturas básicas que te digo, que es La presencia africana en Sudamérica o La era del imperio de Boris Fausto, son literaturas bases que tiene que tener todo religioso, mucho más un dirigente que osa hablar de la esclavitud, de los procesos esclavos, del sincretismo, que es el tema que voy a desarrollar brevemente. Y estas dos literaturas que son muy extensas, y van a tener que leer, pero las deben leer, porque si no, no saben de qué están hablando. Si vos te pones abajo Baba Orillá, Mestrilla Orillá y qué sé yo, y querés abordar estos temas que son tan complejos y que merecen tanto estudio y que le han llevado tantos años de estudio a quien nos ha transmitido ese conocimiento, digo, es mínimamente ridículo. Pasamos al tema del sincretismo. El sincretismo tiene 3 factores que tenemos que saber abordar, ¿sí? Lo dice González, lo desarrolla también Boris Fausto, y así muchísimos autores. Recuerdo ahí en el congreso que me tocó exponer sobre este tema para la Universidad Nacional de San Juan, y que fue en un congreso iberoamericano, y hablé sobre el sincretismo, tocamos y trabajamos 18 autores y dejamos afuera otros tantos. Es decir, hay muchísimos autores que se pueden tocar con esto que tiene que ver el sincretismo afro en Brasil, ¿sí? Ni hablar si amplias el abanico y vas para América. Bueno, ya ahí se quintuplica los recursos. El sincretismo tiene 3 factores y 3 patas que no la podemos obviar. El último es el religioso y el último es el que compende a la fe. Los más importantes son el cultural y el social. Y cuando nombras esta palabra sincretismo, quiero que te imagines, porque es la verdadera semántica, de una mezcla, una simbiosis, una interacción sobre el hábitat y el sujeto. Es decir, un porteño que viene a Formosa, como yo, indudablemente y se establece para vivir en esta tierra, va a tomar elementos culturales. Y yo como sujeto también voy a volcar en la cultura o en la microcultura mía elementos propios de aquella cultura que traigo de Buenos Aires. Es común ver en gente o en amigos que en vez de decir polio, como dicen acá, dicen pollo, como decimos nosotros los nacidos en Buenos Aires. Y esto es parte de un sincretismo que tiene que ver con la parte cultural. La parte social es otra, en donde ahí comprenden lo político, y ahí comprenden las costumbres, ahí comprenden un montón de cuestiones. Y después todo eso de forma casi natural se aplica a lo religioso. Algo que quiero que hagas hincapié si te interesa el tema sincrético es que diferencies los siglos y los procesos que vivía el negro esclavo en el Brasil. Hubo un proceso puntualmente que fue el siglo XVIII, que fue el más dramático. ¿Por qué? En cuanto al sincretismo de carácter violento u obligado. Porque en ese tiempo ocurre algo, que es que se prohíbe el comercio de esclavos, no la esclavitud. La esclavitud se prohíbe y se abole en 1888, pero ya en el 1700, siglo XVIII, ocurre algo que se prohíbe el comercio de esclavos en Brasil. Y esto da pie ¿a qué? A que aparezca el contrabando de negros en el Brasil. En el próximo video continuamos con esto.